conclusión que tenga que sacar. Y muchas gracias, Emiliano, por todo lo que has explicado de mí. Yo creo que con un poco de exageración, pero muchas gracias. La verdad es que las dos cosas más importantes que has dicho para mí es que soy un hombre comprometido, es verdad, que soy un hombre del Partido Socialista, es verdad, y lo digo siempre. Hay otros que lo ocultan, sus militancias políticas, sobre todo cuando son de derechas, lo ocultan, y hay otros intelectuales o escritores que no quieren ser militantes de nada, aunque lo sean, pero yo siempre he pensado que hay que dar la cara y hay que decir por delante que uno no es neutral, que uno tiene sus ideas y que al Partido Socialista le debe uno mucho, le debe uno muchísimas cosas, lo que ha aprendido y muchísimas más cosas que es obvio. Por tanto, venir a los sitios invitado a hablar y que te digan esas cosas, pues merece la pena. Muchas gracias. Hacía falta ya un Partido Socialista. Ese es el título de la conferencia. Voy a empezar diciendo que esta conferencia, más o menos, la vi en Torrelavega hace cosa de un mes porque celebraba el Partido Socialista allí su 110 aniversario y me hicieron también el honor de invitarme a explicar un poco los orígenes del partido. Y entonces, pensando yo sobre los orígenes del Partido Socialista en Torrelavega, se me ocurrió que había que pensar un poco en los orígenes del Partido Socialista, de los partidos socialistas, de las ideas socialistas. Y yo creo que lo de menos es la anécdota de quién se le ocurrió la idea, quién fue el primer secretario general, cómo fue el primer comité. Eso es muy importante, pero a lo mejor en estos tiempos conviene mejor decir o pensar cuál es la historia del Partido Socialista, cuál es la razón de ser, cuál fue la razón de ser y la necesidad de que existiera o que hiciera falta un partido socialista. Por tanto, en lo que pueda voy a hablar un poco de lo que se llama la storytelling, contar la historia, hacer un relato histórico, un relato de lo que es la idea socialista. Storytelling es un libro muy, muy importante que ha salido hace 3 o 4 años. Se llama Storytelling, la máquina de fabricar historias y de formatear las mentes. Fijaos, formatear las mentes. Este libro, que es de un autor llamado Christian Salmon, nos dice que la comunicación hoy en día, la comunicación política y toda la comunicación se basa en contar bien historias, en contar bien las historias. Es decir, ya no va nadie a un meeting y echa un meeting abstracto, o dice un relato sin relacionar. No, hoy cuando uno va a un meeting, fijaos, siempre cuenta historias que le han pasado a él. Me han pasado, esta mañana iba yo y me dijo, siempre cuentan esas historias. Hay maestros en Cantabria, maestros de contar historias y hacer comunicación política en ese sentido. El presidente Revilla es un maestro en eso. Hay que reconocérselo así. Y hay otros que no saben hacerlo. Bueno, pues este libro de formatear las mentes, dice que se formatean las mentes a través de contar historias. En el prólogo de ese libro, Miguel Roch explica que el modelo de contar historias, el modelo de storytelling, el modelo de penetración y de formatear las mentes es la Iglesia Católica. Explica que estuvo en un viaje en Argentina, en La Pampa, y visitó una iglesia que se le pareció mucho la iglesia de su pueblo, porque dice, todas las iglesias entras en una y parece que es la misma. Es verdad, tiene elementos góticos, elementos renacentistas, el altar está puesto de la misma manera, y eso le dio a pensar que la globalización primera que se hizo en la historia es la Iglesia Católica, la globalización de las ideas de la Iglesia Católica. Y entonces, reflexionando, dice algo que me parece muy interesante, y es que la Iglesia Católica tiene una metodología asombrosa de penetración y de formatear las mentes de la gente. ¿Cómo? Pues cada fin de semana tienen una reunión donde siempre repiten la misma historia, en todos los sitios del mundo. Repiten
la historia de una lectura de su texto fundamental, o las lecturas de sus textos fundamentales, un comentario de esos textos, bien hecho, unos compromisos que adquieren con esos textos, tercera fase, y un credo. Se levantan todos a la vez y al unísono dicen un credo. Nosotros creemos en esto, en esto, en esto y en esto. Y luego hacen una celebración que consiste en comunicar o comulgar con aquellas ideas a nivel simbólico, y luego un compromiso para la semana, que después se revisa la semana siguiente el cómo se ha trabajado eso. Es un modelo de formatear las mentes, de universalizar el mensaje. Yo recuerdo algunas veces que hemos asistido a algunas misas muy modernas, muy originales, muy, digamos, para andar entre amigos, con niños, por ejemplo, pero el esquema es el mismo. No falta ninguna de estas piezas. Bueno, toda organización que se quiere suceder a sí misma, toda organización que quiere perdurar en el tiempo y transmitir a generaciones posteriores ese ser de ellos, más o menos reflejan esto. Y el Partido Socialista, hombre, no se reúne todas las semanas, no hace estas liturgias, no lee sus clásicos, no tiene una storytelling. El Partido Socialista no ha hecho un relato vivo de quién es el Partido Socialista, por qué existe, en qué cosas cree, en qué cosas no es posible que renuncie. El credo católico dice: creo en la resurrección de los muertos. Eso es un dogma que no pueden prescindir. ¿Y cuáles son los dogmas del Partido Socialista? Falta hacer un relato del Partido Socialista o de los socialistas. ¿Por qué es importante? Porque este ritual, hombre, no quiero decir que hagamos una misa socialista, no es eso. No, digo que ese formato de lectura, de comentario, de compromiso, de formular las grandes verdades en las que creen, eso de alguna manera había que repetirlo, y eso es una manera de que tiene, como dice muy bien el autor de aquel comento, que tiene la virtualidad de la universalidad y la virtualidad de la globalización de las ideas. Porque hay otros que eso lo hacen, aunque no lo dicen. Y hablaremos de ello. El neoliberalismo tiene parte de este compromiso y parte de esta liturgia. Y el Partido Socialista pues no lo hace mucho, ni el partido, ni los que creemos en el socialismo, ni mucha gente se dedica a eso. Más bien se dedican, en vez de hacer esta liturgia única, repetida, domingo tras domingo, en todos los sitios igual, sin fisuras, sin posibilidad de cambiar nada, lo que suele hacer el Partido Socialista es otra tarea más solvente y más divergente. Eso es una manera de ser que se respeta, pero que a lo mejor decir todos los días cuál es el credo socialista no estaría mal. ¿Y cuál es el credo socialista? Si vamos a una asamblea del Partido Socialista o de otros partidos socialistas, que no solamente hay uno, y se levantaran todos a la vez, más o menos dirían, creemos que todos los seres humanos somos iguales. Primero dogma, que todos los seres humanos somos iguales. Ese es el dogma definitorio de todos los socialistas. Creemos que nacemos libres, pero que la libertad tiene que estar matizada con la igualdad de oportunidades. Creemos que todos y todas debemos tener las mismas oportunidades. Creemos que los privilegios de familia, de clase, deben ser eliminados. Eso lo creemos los socialistas. Creemos en la necesidad de un Estado fuerte que ayude a conseguir esta igualdad, porque por las buenas nadie la va a regalar. Creemos en el Estado.
creemos que ese Estado tiene que tener leyes y hacerlas cumplir. Creemos en la dignidad radical de cada persona humana. Creemos que nos necesitamos los unos a los otros para salir adelante. No creemos en el individualismo, creemos en la solidaridad, creemos en el apoyo de unos a otros, creemos que unos necesitamos de los otros. Y creemos que para eso tenemos que estar organizados. Creemos que tenemos que estar organizados. Porque hay mucha gente, hay muchas ideologías que pueden coincidir o no con parte de este credo, pero este credo íntegro es el credo de los socialistas. Libertad, igualdad, es el credo de los socialistas. Por tanto, fijaos, si lo repitiéramos muchas veces, ¿en qué creemos? Y lo decimos muy pocas veces en qué creemos. Creemos en esto. Somos nosotros portadores de estas ideas. Y estas ideas son ideas buenas, superiores moralmente. Son ideas ganadoras, son buenas ideas. Estas ideas, unas de una manera y otras de otra, son aspiraciones de la raza humana desde que existe. Porque a veces vemos en la literatura, en el arte, en la historia, vemos destellos de algunas de estas ideas, que solamente al final del siglo XVIII tomaron cuerpo en el fondo de las minas inglesas. Pero sus destellos aparecen en muchísimos sitios. Hombre, yo estoy escribiendo ahora un relato muy interesante sobre el siglo XVI en la isla de La Española, en Santo Domingo, donde masacraron y exterminaron a 500.000 de indios taínos, los españoles, los colonos, porque los emplearon para explotarlos en las minas. Y hubo ahí unos dominicos españoles que se levantaron contra eso y predicaron que no. Dice, estos son personas humanas, estos son personas. ¿Cómo hacéis eso? No tenéis derecho a hacer eso. Hicieron un discurso ignorado por completo por la historiografía, absolutamente despreciado como si no hubiera existido nunca, olvidado, pero hicieron un discurso que 500 años después está calcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y es una anécdota asombrosa, la dignidad de las personas. Y pongo este destello, como podría poner otros muchos destellos que desembocan todos en este credo socialista. Digo que es una idea ganadora. Decía Durkheim, que sabéis que es uno de los padres de la sociología, decía Durkheim que hay ideas del tiempo, hay ideas que son convicciones que no las tiene nadie en particular. Hombre, ¿quién sería capaz de levantar la mano hoy y decir, yo estoy en contra de la dignidad de la persona? Creo que hay algunas personas que no tienen dignidad, por tanto se les puede explotar. ¿Quién podría decir eso? O yo soy partidario de que haya hambre en el mundo. Soy partidario. Eso no lo dice nadie, porque no son ideas del tiempo. Las ideas del tiempo se tienen solas, es decir, no las tengo ni yo ni tú, están ahí, las tenemos todos, nos poseen todos. Y las ideas socialistas, que son de 200 años nada más, son jóvenes ideas. ¿Qué vale eso para los cientos de miles de años que tienen las ideas contrarias? Esas ideas son ideas ya del tiempo, de nuestro tiempo. Son convicciones que están ahí, como está ahí estas paredes, que tenemos que contar con ellas en la vida, aunque no estemos muchas veces de acuerdo con ellas. Pero no todos comulgan con estas ideas. Estas ideas decimos que las tenemos todos, pero no es cierto. No es cierto. Mirad, mi conferencia va a versar sobre las ideas contrarias. Voy a contar los autores germinales, el ADN de la ideología neoconservadora, neoliberal, que piensa exactamente lo contrario de las ideas socialistas, aunque cuando Mitt Romney en Punta Ratón, Florida, dijo lo que él pensaba hacer, se le escapó decir la verdad, lo que piensa. En público no lo dijo nunca,
Pero cuando iba a convencer a contribuyentes para que cotizaran para su campaña electoral, sí dijo lo que pensaba. Y dijo, no, hay el 49% de ciudadanos norteamericanos con la que no podemos contar. ¿Por qué? Porque no valen para nada. ¿Por qué? Porque están subsidiados. Porque no producen, están subsidiados. Bueno, pues yo voy a contar que a finales del siglo XVIII había una serie de autores en los que se basan las ideas neoconservadoras que dicen que la desigualdad no es mala. Que la desigualdad está en la propia naturaleza y que, por tanto, la diferencia entre clases y la diferencia de la lucha por la existencia entre los hombres es paralela a la lucha por la existencia que tienen los animales y las plantas. Eso lo decían en el siglo XIX. La desigualdad no solo no es mala, sino que es buena. Es un motor positivo y es un acicate para estimular a los pobres para que se superen. Hombre, cuando vi esta charla en Santander hace unos días me dice uno, oye, yo la palabra pobres no me gusta nada. Digo, bueno, pues no te gusta, pero es que es así como se llamaban a la gente hace años. Después pasamos por el estado de bienestar y hubo que buscar unas palabras porque no había pobres, había indigentes, había esto como se llama, excluidos o en riesgo de exclusión. Pobres ya parece como que se desvirtuó la idea, pero hoy vuelven a aparecer los pobres, vuelve a aparecer el tema de la pobreza, sabemos los índices de pobreza y se vuelve a hablar de pobres. Y además por otra razón, porque el himno que tiene el Partido Socialista habla de los pobres del mundo. Entonces, decían ellos que la desigualdad era positiva, es positiva, y que constituye un motor y un acicate para los pobres, para que se superen los pobres, para que busquen trabajo y ahorren y vivan mejor. Porque quieren ser como los ricos. Esto apela a la naturaleza, pero ya en la cultura clásica, en la cultura greco-romana, en la literatura, he sacado una cita de Tácito que dice, habla de Tiberio, del emperador Tiberio, y dice: languestet industria, o sea, se acabará el trabajo, intendetur acordia, es decir, se extenderá la pereza, si nullus exe metus aut spes, si nadie tiene miedo por sí mismo ni esperanza, et securi aliena subsidia expectabunt, y se sienten seguros de tener subsidio. Es decir, no se va a acabar el trabajo, va a crecer la pereza si la gente está segura de que va a tener subsidios, apoyos, recursos que les paguen un poco para seguir adelante. No, con eso no se consigue, dice, aliena subsidia expectabunt. Dice, et securi aliena subsidia expectabunt, sibi ignavi nobis graves. Y al sentirse seguros, porque no les va a faltar ni la sanidad, ni la educación, ni la comida, ellos se van a sentir seguros y se volverán perezosos. Y nosotros nos estaremos sobrecargados de impuestos. Por tanto, literatura clásica, Tácito. Además, Dios también era partidario de la desigualdad. Hay un himno religioso anglicano que millones de fieles de esa iglesia cantan y se oye cuando ves películas americanas o inglesas, que dice así, The rich man in his castle, el hombre rico en su mansión, en su castillo, the poor man at his gate, el pobre a su puerta, el rico en su castillo y el pobre a su puerta. God made them, Dios los ha hecho así, Dios los ha hecho. High or low, arriba o abajo, uno arriba y otro abajo. En orden de liste. Y Dios es el que ordenó su estatus. Lo que son, el uno rico y el otro pobre. Dios
Esos millones de ingleses, millones de americanos, han cantado, y siguen cantando, no sé si siguen cantando, pero han cantado este himno con este mensaje tan curioso. En el Parlamento de Cantabria, hay, arriba, cuando entráis, sobre la puerta principal, hay un dintel que dice: esta obra se hizo para que es un hospital para pobres y se hizo para que los ricos puedan hacer limosna y con eso salvar su alma. Es una inversión. Es decir, esta obra se hizo para que los ricos salven su alma. Pero el Deuteronomio, en la Biblia, dice: el pobre y el necesitado jamás van a desaparecer de vuestra tierra. Dice también: cuidadlos, es decir, aliviar su padecimiento, pero jamás van a desaparecer de la tierra. Sin embargo, el himno del Partido Socialista dice: ni pobres ni esclavos habrá. Dice eso. Estamos en desacuerdo con los socialistas y estas ideas antiguas. Pero Jesús, el profeta, Jesús de Cristo, cuando Magdalena se sobrepasó en sus deberes, en sus obligaciones de hospitalidad, y en vez de limitarse a lavarle los pies y secárselos en un lienzo como era lo normal, se sobrepasó y derrochó un perfume oriental carísimo. Los partidarios de la austeridad entonces, los partidarios de la austeridad le echaron la bronca a los dos, a ella por el derroche y a Jesús por aceptar el derroche. Y Jesús se suma al Deuteronomio y dice: a los pobres siempre les tendréis con vosotros, siempre habrá pobres con vosotros. Dice: a mí no, yo mañana a lo mejor ya no estoy, pero los pobres sí. Los socialistas piensan que no, que los pobres tienen que desaparecer, que la pobreza tiene que desaparecer. He dicho que para algunos la desigualdad es buena. Voy a decir también que el egoísmo es bueno. ¿Quién diría hoy: hay que ser egoísta? No lo dice nadie, pero ¿cuántos lo sienten? Muchos, que hay que ser egoísta. Adam Smith, que es el bisabuelo del capitalismo, del neocapitalismo, decía que gracias al egoísmo que tiene el carnicero podemos comer carne, porque el carnicero, esperando su ganancia, nos trae la carne al barrio, si no, no comeríamos carne. Por tanto, el egoísmo es muy importante y muy bueno. ¿Y es bueno que haya hambre o es malo? Pues te hace una cosa: es muy bueno que haya hambre en el mundo. Es muy bueno que se pase hambre. Porque dice un autor del siglo XVIII: el miedo al hambre y a la angustia, y por la desprotección y a la desesperación de ver que solo pueden tener esperanza en sí mismos, es lo único que sabe que nos saca adelante a los pobres. Daniel Defoe, no se pronuncia así, pero lo digo así, el autor de Robinson Crusoe, escribe en una de sus obras que es un crimen pensar que se puede evitar que haya hambre y que haya pobres en el país, aparte de ser una quimera maligna. Dice que es beneficioso que haya pobres, pero porque es un yacimiento de mano de obra barata. Porque dice, se les puede mandar a la guerra con poco coste. Y porque son óptimos como tripulación de los navíos. Claro, los navíos en aquella época no iban a vapor, iban a fuerza humana. Por tanto, eran buenos los pobres para enviarlos a la guerra con poco dinero, y porque son óptimos como tripulación de los navíos. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. ¿Es bueno o malo que haya programas y ayudas para los necesitados? Pues para esta gente que estoy comentando es muy malo, es una perversión. Porque con las ayudas a los necesitados, los 400 euros por ejemplo, no se hace más que daño a la sociedad. Es una política nefasta, dice Defoe, porque con esos subsidios dejan de buscar trabajo y puede llegar a negarse a prestar los servicios de ir a la guerra, de enrolarse en los navíos. Tú le das un subsidio a un hombre necesitado y se olvida de buscar trabajo. No vuelve a pensar más que en vicios
en sexo y en borrachera. ¿Era Daniel Defoe un malvado? No, vivía las ideas del tiempo de su tiempo. Son unas ideas, como decía antes, son unas ideas que no son de ayer ni de ayer. Las ideas socialistas tienen 200 años, estas tienen cientos de miles de años. Entonces a veces los socialistas se vuelven locos. ¿Cómo podríamos nosotros formatear la mente de la gente para que piense como nosotros? Se vuelven locos y dicen, no, claro, es que tenemos que hacer unos cambios muy serios en los carteles electorales. Muy bien, pero aparte de eso, a ver si hacéis también otros cambios de pensar que esto es mucho más serio, mucho más profundo, más histórico, tiene muchas más dificultades. Hubo un clásico que es mi preferido, por la claridad que tiene escribiendo, y por la ausencia total de complejos, como decía Aznar, que se llamaba Joseph Taussig. Dice que el que tiene hambre o miedo a pasar hambre acepta los mayores riesgos, por ejemplo en el mar, y las ganas de pan hacen que los trabajos más duros los encuentre suaves. Dice, un labrador con una hoz en la mano es más feliz que un príncipe sentado en su trono. El hambre es lo único capaz de obligar a los necesitados a buscar trabajo y a trabajar. El hambre o el miedo a pasar hambre. El hombre de clase baja, dice esta gente, dice este mismo autor, es incapaz de sentir estímulos elevados para trabajar. Dice, hombre, trabajará por la satisfacción de la obra bien hecha. Dice, no, eso no lo conocen. Trabajará por orgullo, no lo conocen. Solamente se estimula por el hambre o por el miedo a pasar. Por eso, quien da empleo a los pobres, quien les da empleo, es el único amigo, y el que les da comida les alivia con comida, es un enemigo acérrimo de ellos, porque no termina con el problema. El problema es, hay que disciplinar a los pobres, hay que disciplinarlos para que entren en razón y trabajen. Los otros son todo consejos. ¿Qué puede obligar a un pobre a ser trabajador y ahorrador si sabe a ciencia cierta que su ahorro va a servir para que lo coman los zánganos? ¿O de qué puede tener miedo si está seguro de que haga lo que haga, va a tener, si se dedica a la vagancia, a extravagancia, borracheras, a lo que sea, va a tener seguro la curación de sus enfermedades o la educación de sus hijos? ¿Por qué va a tener que ponerse a trabajar? Si incluso hasta a veces en Inglaterra las leyes dicen que hay que darle ropa y comida. ¿Qué disparate es este? Para ir bien, el trabajador pobre solo debe tener una seguridad. Una, no una seguridad social, no una jubilación, no, una seguridad, que depende de su propio esfuerzo, que todo lo que consiga será gracias a lo que trabaje, a su diligencia, a su esfuerzo personal, a su fidelidad y respeto a quien le da empleo. Y este mismo autor dice que él no se quita de dar una limosna a un pobre, pero lo que sí está en completo desacuerdo es que el pobre piense que tiene derecho, que te lo exija como si fuera derecho de el que se le dé, y es obligación de los demás el darlo. Eso no pasaban por ahí. Porque dice, cuando el pan se consigue sin trabajar,